Bueno, éramos un grupo de jóvenes escolares que Carlos Clavo había reclutado entre los estudiantes de los colegios donde él dictaba clases. Y ahí surge este primer núcleo de Llego Teatro Comprometido. Llego es como la fuente matriz de nosotros como grupo, porque en Llego ejercitamos el arte de estar juntos, de hacer las cosas colectivamente, de compartir cosas. Los temas entonces eran los conflictos generacionales, básicamente. Padres, hijos, maestros, alumnos, y decididamente nuestro público era el público de los colegios, los escolares. Yuyachkani fue lo primero que tuvimos, el nombre, y una revista mimeografiada con textos de Peter Weiss y con textos de Bertolt Brecht. Hubo un acontecimiento social que nos conmovió muchísimo. Fue la lucha de los mineros de ese entonces, que acaba con una represión tremenda donde mueren 25 obreros en Cobrizas, y nosotros decidimos hacer una obra que dé testimonio de esa lucha. Esa obra se llamó Puño de Cobre y fue en el año 71, fue la primera obra que hizo Yuyachkani. Y ese descubrir el país que no conocíamos más que en libros parcialmente, fue lo que fue una bomba que reventó dentro de nosotros, ¿no? Y nos vinculó definitivamente. Comenzábamos a hablar de un teatro popular, de un teatro diferente, ¿no? La sociedad estaba convulsionada, Europa tenía su mayo 68 y el Perú empezaba a vivir su octubre 68 también. Y nosotros como jóvenes sentíamos la necesidad de estar presentes ahí. Nosotros habíamos ido con jeans y con polos a una función en un asiento minero que se llama Alpamina. Y bueno, nosotros pensábamos que hacer teatro moderno era así, eso, un teatro moderno no necesitaba vestuario ni máscaras, era el actor solo ahí con su pantalón y su camiseta. Al final de la función se me acerca un minero y me dice: compañero, qué bonita su obra, qué pena nomás que se hayan olvidado de sus disfraces. Y nosotros no nos habíamos olvidado de nada. Lo que pasa es que esa era la idea que teníamos del teatro. Y esa fue una lección importantísima que nos hizo mirar de otra manera lo que había ahí. A ver, Gonzalo, ¿cuántas hectáreas tienes? 3 hectáreas y un poquito más, señor director. En falta de terres, ladera, pues. Agua de lluvia nomás tengo. Por eso tenemos que estar unidos. No hay que pensar que con toma de tierra ya se acabó todo. No, hermano. Solamente hemos tenido caballo. Tenemos caballo, pero nos falta tener las riendas, hermano. ¡Mándanos aquí, carajo! Entonces, compañero Maticuna, que la ronda campesina organice los comités de defensa, bordeando todos los cerros. Y nosotros danzaremos con fuerza de indio, Maticuna, con fuerza de indio. Nos dedicábamos medio tiempo al teatro, ¿no? Y siempre lo hacíamos por las noches, después del trabajo, los que tenían trabajo, ¿no? Pero de todas maneras siempre era medio tiempo, no nos la jugábamos por completo. Fue después a una gira a Europa, la primera gira que hicimos, que estuvimos viviendo 3 meses recorriendo Europa, recorriendo teatros, intercambiando con colegas, y nos preguntamos, ¿y por qué no? ¿Por qué no pensar en que nos podríamos dedicar profesionalmente al teatro? Y cuando regresamos lo hicimos con esa decisión. Y la obra que nos ayudó a cambiar esa identidad y a darnos una identidad profesional fueron Los Músicos Ambulantes. Nosotros teníamos el proyecto en la cabeza de hacer una gran obra que hable de la vida de Arguedas.
¿no es cierto? Porque pensábamos que en ese peruano se condensaba la lucha de dos culturas, habían muchas posibilidades de hablar del Perú. Entonces, para hacer este proyecto serio, sobre Arguedas, sobre la identidad nacional, dijimos, vamos a hacer un proyecto más ligero, ¿no es cierto? ¿Cuál era ese proyecto más ligero? Fue Músicos Ambulantes, una obra que hicimos en 6 semanas. ¿Cómo es esa tu comidita? Te voy a dar la receta. A ver. Primero, lleva la hojita del bijao. ¿Hojita? Eso está bueno, caray. Dentro de la hojita viene el arrocito. ¡Ay! ¡Si hay arroz! ¡Yo me apunto! Se está poniendo bueno, Dentro del arrocito viene lo más rico. La carne guisadita de la gallina. La obra que nos parecía, pues, la obra que quizás iba a ser concesiva, ligera, que, no sé, había un poco de culpa porque éramos un grupo rígido, un grupo militante, un grupo que tenía que ser muy serio y hablar de cosas fundamentales, ¿no? Lo que une a los animales, ¿no? Luego de haber mostrado su expresión en su canto, su danza y su música y su forma de hablar, ¿no? Bueno, que a su vez esto le da una musicalidad en el escenario a los personajes, es la chicha, ¿no? La chicha como puente de adaptación a la capital, ¿no? La música de la capital, que es la cumbia peruana, ¿no? Con la música que ellos traen, su propia danza que ellos traen. Nos sirvió mucho trabajar con el mascarero Edmundo Torres, que es un amigo, un compañero de nuestro grupo. Él nos hizo las máscaras, unas máscaras muy hermosas, basadas, inspiradas en la comedia del arte italiano. Pero lo rico fue el encuentro de esta máscara, por decirlo así, occidental, con los trajes y el vestuario nuestro. ¡Tengo una idea! ¿Por qué no hacemos un dúo? Y podríamos trabajar juntos. Es una metáfora del grupo porque es un poco cada uno querer ser parte de un grupo, pero que se respete también su identidad, lo que le pone al grupo, ¿no? También. Está hablando de nosotros. ¿Usted qué toca? ¿Qué hace? Digo nomás para saber, ¿no? Bueno, para que vaya sabiendo, pues. Yo toco mi tinja, toco mi pututu, mi guajrapujo, mi zampoña, mi tarca. Te voy a mostrar algo para que vaya sabiendo, ¿ah? Ya comprendo, ya. Usted es serrano, ¿no? Con mucho orgullo y a mucha honra. No importa. En el camino nos vamos comprendiendo, ¿ves? En esa época, y estando jóvenes nosotros, y estando en todo este debate de lo nacional, de la cultura nacional, es que Miguel encuentra estas artesanías. Encuentra es volver a mirar con otros ojos y otras preguntas, porque la artesanía de quinoa toda la vida estuvo ahí y nació antes que nosotros. Cuando llegábamos a las comunidades, nosotros esperábamos que la gente venga a ver que comenzara el espectáculo. La gente no venía hasta que no veía que el espectáculo ya había comenzado. Y para que la gente llegue, nos decían, ustedes tienen que dar una vuelta por las plazas, dar vueltas de manzana, haciendo un poco de bulla, diciendo que han llegado, ¿no? Y ahí nace la idea de los pasacalles. Hay unos personajes que son la banda del pueblo, muy antiguo, de unos 60 o 70 años atrás. Entonces esta banda, cuando avanzaba de pueblo en pueblo, acostumbraba a llevar en sus bolsillos habas, cancha, mote, para ir comiendo e ir tocando. Entonces de ahí que queda la característica de las caderas grandes. La relación con los espectadores es que no es de ninguna manera una relación pasiva. Porque ese espectador se queda después del espectáculo, te invita a una fiesta, te enseña a bailar, te lleva a su casa, te invita a comer. Es una relación que se prolonga. Aquí no es un juego, que va adelante un personaje de la muerte del carnaval andahuaylino,
atrás va el chonguino, de la chonguinada, representando un poco de ese poder, y atrás van todos estos personajes que pueden ser los cerros, pueden ser los sapus, pero que también a la vez son las artesanías que cobran vida. La sala ha sido un punto de llegada, pero que donde Vivascani realmente desarrolló un lenguaje, donde Vivascani se inspiró fundamentalmente para su trabajo ha sido ahí en el campo. A fines de los 70, la funcionabilidad política, por ejemplo, de grupos como Yuyascani y Tiempo Nuevo, se vuelven a una especificidad meramente artística. En ese momento, Yuyascani cambia de giro y entra a una etapa nueva. De los grandes temas de la cultura política pasan a los grandes temas de la cultura. Y allí es donde aparece la figura y la investigación de Arguedas. Arguedas representa en el Perú un capítulo de la historia literaria, pero también es un héroe cultural. La contribución arguediana mayor para el Perú está en este punto: el ideal de un país en el que las culturas sean respetadas, en el que haya espacio para que todas las lenguas sean dichas y se reproduzcan con tranquilidad. El tema de los zorros lo conocimos a través del libro que traduce José María Arguedas, que se llama Dioses y Hombres de Guarochirí, donde hay un diálogo de zorros de hace 2500 años de antigüedad en el Cerro Latauzaco, en Guarochirí, donde estos zorros se juntan al pie de la laguna y hablan de lo injusto que es el mundo y que hay que devorarlo en un día y una noche, ¿no? Para que cambie y nazca otro hombre. Increíble, o sea, eso es asociado al cambio, a la idea andina del Pachacuti, ¿no? En la época prehispánica el zorro era tenido como, en los mitos en general, como un personaje de ayuda a los dioses. En Pachacámac los españoles encontraron una zorra de oro que representaba a Añas y también zorras momificadas. Los zorros tenemos antigua fama de ser viejos y sabidos, de conocer cómo se huele el cambio de las cosas, y solo nos juntamos cuando ese olor apesta y el mundo se va a voltear. ¿No fue así antes? Cierto. Hace 2500 años nos encontramos por primera vez en el Cerro Latauzaco de Guarochirí. Luego, cuánto no tuvimos que esperar hasta que ese hombre herido de nuestros dos mundos nos juntara de nuevo en el 68 para contar historias de Chimbote. En la necesidad de pensar una metáfora para contar una historia del Perú contemporáneo de su tiempo, Arguedas se valió de la metáfora de los zorros y lo situó 2000 años después en Chimbote para contarse también por cómo estaba yendo el mundo para unos y otros, occidentales criollos los de abajo y andinos los de arriba. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un encuentro de zorros ahora ¿qué se dirían los zorros ahora? Ya no en Chimbote en el 78, sino ¿qué se dirían en Lima en el 85? Este zorro de arriba que acompaña a Emilio Aguilar, ¿no es cierto?, hasta las puertas de la ciudad y lo deja en manos del zorro de abajo. Nunca me regresaré al Perú, porque nunca me dieron la oportunidad de ser un profeta. ¡Oh, en mi tierra! ¿Cuánto ganabas en tu trabajo anterior? En mi trabajo anterior ganaba 6 soles diarios. Pues bien, aquí vas a ganar 8 soles diarios. Con 6 soles pagaba el alquiler de mi cuarto, con 1 sol ayudaba a pagar el alquiler a un amigo y con el otro los pasajes en el tranvía. Mi trabajo era darles de comer todas las mañanas pan con leche a las hermosas ratas blancas, de ojos azules y hocico rosado. El que tenga 5 lucas en la mano, le pasará a regalar un seguro. Los martes para el amor, los miércoles por los negocios y los viernes puedes convocar para solucionar cualquier problema. Piedra azul, guairuro, margarita y aceite de iguana. ¿Sabes que están firmados de contrato con empresas extranjeras que están negociando tu cómo para el próximo año? ¿Sabes cuánto debes tú? ¿Sabes cuánto debe el Perú? ¿No? Yo sí lo sé. ¿Sabes por qué? Porque yo soy clarividente, señor. Adivino. Ahí empezamos a hablar del tema de la guerra, ¿no?
Pues este Emilio Aguilar, nuestro emigrante de Zorros, no migra para buscar trabajo solamente, sino migra por la violencia en la comunidad, ¿no? Entonces él viene a Lima y se encuentra con una realidad que él no entiende, que son estos personajes de la carreta que lo someten, lo explotan. Yo te voy a dar casa, combo y chamba. ¿Qué tal? Aguanta. ¿Cómo te llamas? Emilio Aguilar, para servirle. Eloy, príncipe de brujos, para que nunca te equivoques. Fue un proceso muy difícil, porque me acuerdo que la primera estructura que teníamos dividíamos el campo y la ciudad, y eran 2 obras. Cuando nos dimos cuenta que había ese problema, nos dimos un espacio para el inconsciente. O sea, comenzamos a pensar que también la intuición, que también la asociación libre de ideas, el meter objetos diversos al espacio, podría ser una manera válida de asediar una realidad que se nos hacía difícil de entender. ¿Hasta cuándo la misma vaina? Seguimos dando vueltas y vueltas. Todo está ocupado, las calles y las plazas. Hoy día con mucha chamba hemos podido conseguir un billetito. ¡Revélate, Señor! ¡Desata tu poder infinito para que estos incrédulos crean, Señor! Me encuentro en Paucartambo, viajando en camión. Nos para una mujer en el camino que se había hecho un hábito del Carmen, pero un hábito a su manera. Es una mujer que se para en la puerta de la iglesia de Paucartambo o en las fiestas patronales, se lanza sobre la persona que llega, le pone una estampita y pide una limosna. Empiezan a aparecer Sor María Teresa, los santos de la justicia, los santos del dinero, los santos que te consiguen el novio, los santos de las cosas imposibles. Testiga soy de los ultimeros días del Señor. El águila de rapiña que vuela por el inmenso cielo, con sus 700.000 ojos ensangrentados. Esta es una mujer, una serrana, que ha venido a Lima hace muchos años. Ya no habla como serrana, es borracha, sin embargo, vive de la prédica, vive del consejo, de hablar del fin del mundo. Encadenado a orillas del río Rímac, que blande en su espada las vísceras de la paz. Y se levantarán los padres contra los hijos contra los padres, los vivos contra los muertos contra los vivos. El que tenga oídos para oír, el que oiga. El encuentro de Zorro fue definitivamente la puerta, ¿no? La puerta hacia pensar en unas nuevas posibilidades dramatúrgicas, ¿no? O sea, acá todo es posible. Lo que se escribe en el espacio escénico y funciona, eso es lo que es posible. Hay que probarlo, ¿no? Y que se podía romper, ¿no? Incluso si no se llama teatro en términos tradicionales, no importa, nos inventamos otro término, le llamaremos acción escénica, ¿no es cierto? Si es que alguien ofende esto como que no responde pues a lo que es el teatro como tal. Dos elementos fundamentales de esa época. Las visiones arguedianas de la multiculturalidad en dos caras. Por un lado, la imagen celebratoria del Perú como una orquesta en la cual todos debían de tocar su propio ritmo, que es los músicos ambulantes, su anécdota fundamental. Y por otro lado, la imposibilidad de esa celebración a través de la ascensión del migrante a la ciudad, como se ve en Encuentro de Zorros. Creo que Arguedas en Yuyascani tiene esos dos lados. Me acuerdo que el primer día que abrí el cuaderno apunté
Acercamiento de un hombre importante al presente. Brecht hoy. Violencia y cambio social. Un color, el negro. Zapatos de taco y de hombre. Música, Piazzolla y rock, pensaba yo al principio. Instrumento, el piano. Objeto, un bastón, un sombrero, una tela negra. Personaje, el hombre mujer de la calle. Polipichum, la madre. Y una frase, ¿no? En los tiempos sombríos se cantará también se cantará sobre los tiempos sombríos. Sería demasiado, su esfuerzo verá recompensado. Pero doctor, óigame señora, ¿de qué protesta usted? Entienda que la nación exige su colaboración. No bebas de un solo trago el vino que te di, y así ay, Antonio, pero te digo. Estudié nuevamente todo Brecht, las obras, los escritos, y apareció la imagen de la mujer dramaturgo, ¿no? Que entra a un espacio y al abrir su maleta sale toda su verdad. Los coroneles estudian nuevas guerras y por el miedo nadie mueve un dedo. Creo que también ha sido un espectáculo de amor, de afecto, de mucho afecto. Acababa de ser madre y en el fondo la premisa era qué mundo le estoy dando a mi hijo. Eran tiempos duros, lo sabes bien. Este niño me decía siempre. Fue también el primer espectáculo que hicimos en el grupo, lo que se ha dado en llamar unipersonal. Aunque no estoy totalmente sola, estoy acompañada por Pepe Bárcenas, que primero fue un pianista y después se convirtió para mí en Kurt Weill, ¿no? No sé, me gusta, todavía está vivo, pero quiero seguir cantando otras cosas. Este mundo que te acoge con violencia. La única manera de sobrevivencia de un grupo es, para que sea verdadera, es dándole espacio al individuo. O sea, que los individuos no sientan que el grupo es una traba para sus sueños y sus proyectos personales, sino que en el grupo uno pueda tener un espacio, ¿no? Te confieso que eso al principio yo lo asumía con mucho temor, aunque fui consciente de que lo estaba estimulando. Ana, por ejemplo, muy interesada en las artes marciales, todo el derecho de tener un espacio ahí. El actor es el guerrero que tiene que salir a la calle y conquistar un espacio. Entonces, mi manera de entrenar, mi manera de entrar a la sala era fundamentalmente para desarrollar una presencia física, una presencia que fuera muy atractiva, porque tenía que convencer y jalar al espectador que no era espectador. Era alguien que pasaba por esa calle y que de repente yo tenía que capturarlo con esta presencia. Fidel, que se lo conoce por su trabajo en la iluminación, en la técnica, él también ha desarrollado un trabajo interesante en espacios abiertos, ¿no? Normalmente yo tengo dos líneas de trabajo en lo que es las acciones escénicas, ¿no? Ya sea dentro de la cultura andina, trabajamos en espacios naturales, básicamente en el campo, aprovechando los cerros, los árboles, el espacio que ya está dado, y sobre eso trabajamos lo que es la fantasía mitológica, la cosmogonía, trabajar mascarones, cabezones, aves, toda esa imaginería, ¿no? Engrandecerla para esto. Y la otra línea es la zona urbana, trabajar en un espacio como que sea una calle limeña, un campo de fútbol, trabajar las rejas, trabajar los fierros, los andamios, las ruedas. Débora, por ejemplo, ahora que ya ha estado trabajando un año en Urubamba, tiene un trabajo como directora. Yo nunca imaginé que Deborita, la más jovencita del grupo, podía tener una mano de dirección, ¿no? De ahí a valorar y a estimular lo que nosotros llamamos la cultura personal de cada uno de los actores, ¿no? Y eso se convierte como que en los materiales, en la materia prima que tiene el autor, ¿no? Por hablarte de la guitarra, o del zapateo, o del trombón de vara, o de la trompeta, o de las artes marciales,
o del canto, ¿no? Que se han estimulado porque sabemos que a la larga eso va a enriquecer al colectivo, ¿no? La búsqueda de un actor múltiple, ¿no? Era como nuestra consigna, nosotros tenemos que buscar un actor múltiple, porque el tipo de espectáculo que queremos hacer pasa por eso, ¿no? Pasa por una formación en varias disciplinas, que no es la formación tradicional del actor. Cuando un grupo como el Yuyascani ha sobrevivido 25 años, en una época en que todo tiende a la dispersión, y un grupo ha conseguido sobrevivir 25 años, es un ejemplo no solamente de grupo de teatro, de comunidad, de una posible comunidad creativa. Nadie imaginó los 27.000 muertos, nadie imaginó los miles de desplazados, nadie imaginó que nos íbamos a acostumbrar a vivir con las bombas, que nos íbamos a acostumbrar a vivir en una situación de tensión tan grande que muchos emigraron. Yo siento que el tema de la violencia atravesó totalmente nuestra vida, nuestra dinámica y sobre todo cuestionó de manera radical qué función podía tener el teatro, para quién podíamos hablar y a quién le iba a servir lo que nosotros podíamos decir. Por eso es que cuando el fenómeno de la violencia irrumpe, el teatro no puede simbolizar. El teatro enmudece, palidece, no encuentra manera de responder a las demandas del tiempo presente. Quizá una de las calas a profundidad más interesantes ha sido justamente contra el viento. Soñé que había un monte solitario y caía la noche. Apareció alguien muy viejo, con la cara triste y el traje empapado en sangre viva. Escóndete, me dijo. Vienen. Y de dos partes aparecieron. Unos avanzaban hambrientos, boqueando. Con sus grandes manos levantaban por los aires los carneros, las vacas, las semillas, las cosas, tragándoselo todo para calmar su hambre. Uno se acostaba con un país y se levantaba con otro, o sea, los cambios de la vida social y política en toda la década del 80 eran pero vertiginosos, ¿no? Sin dejarnos nada tampoco. Era un momento de verdad, un momento bien difícil para nosotros. Y al interior mismo del grupo nos costaba tomar decisiones de cómo íbamos a tocar el tema. Y si nosotros decíamos somos un grupo que está dialogando con lo que pasa en el país,
que todas nuestras obras de alguna manera han dado cuenta de eso. O sea, ¿por qué este proyecto, ¿no es cierto?, podía ser un proyecto que estaba demorándose tanto, ¿no? Zumbaban los machetes y las hachas, los cuchillos y piedras pequeñas y filudas, como en una danza buscando qué cortar. Hija, no sueñes más. Las piedras que cabras en tus sueños son el maíz de la vida que está siendo arrasado. Tu sueño también nos dice que antes de partir debemos salir rápidamente en busca de las semillas de la vida y sembrarlas. Una de las primeras cosas que hicimos, simbólicas, que fue bien importante, fue ir a la explanada de Siyustani en Puno. Hicimos un rito ante las chulpas, nos inventamos un pago, era como pedir permiso a los antepasados para poder hablar de nuestros muertos, ¿no?, frente a esas tumbas. Fue un momento mágico. Y recuerdo que estábamos como ahí al borde del lago, improvisando, tocando, Ana subida en las chulpas con unas antorchas de fuego y diciendo oraciones en quechua. Un momento impresionante, y en eso comienzan unos rayos y comienza a llover, ¿no? Entonces lo sentimos como una respuesta, ¿no? Era como que había el pase, ¿no? Lo sentimos así. Algo fue fundamental para mí y que quedó de todo ese momento de investigación, que fue que esta mujer hablaba con los muertos, que esta mujer escuchaba, que ellos le venían a contar y que durante un buen tiempo ellos la habían perseguido. Mi entrenamiento empezó por caminatas. Yo caminaba en el espacio escénico y trabajaba sobre caminatas y tiempos, y dormía y caminaba. Quizás porque en ese tiempo, cuando avanzábamos en la creación de Contra el Viento, hablábamos de cómo el país se estaba moviendo, cómo los de la sierra bajaban a la costa, los de la costa se iban al centro, los del centro se iban al norte. Con Contra el Viento empezábamos a hablar de éxodo interno, interior. La gente caminaba, huía, iba a buscar un lugar seguro. Iba de un pueblo a otro. Todos estaban vacíos, pero había señales. Qué cosas terribles habían sucedido. En eso, desde la parte más alta de una montaña, pude ver a lo lejos un pequeño pueblo en medio de una gran polvareda. Bajé corriendo la montaña y escondida detrás de una piedra pude verlos. Alas de arcángeles y rostros diabólicos. La gente corría despavorida, como si hubiera visto al demonio. Es el encuentro entre dos hermanas míticas, una que solamente pensaba que podía cambiarse la situación de las cosas y volver al principio a través de una acción violenta, y otra hermana que quería sembrar la paz. La imagen final es bastante emblemática, vista ahora en el tiempo, ¿no? Este encuentro sin solución del cual aparecen las semillas de la vida. Sentíamos que eso era lo que pasaba en ese momento, o sea, que si no, alguien no decía alto, acá el costo iba a ser muy alto, ¿no? Entendíamos también que el tema de la violencia no se podía tratar en términos policiales, ¿no es cierto?, o solamente políticos, sino que había que ir a la memoria histórica, ¿no? Corazón que odia, que no es de ningún favor para la esperanza. Papá, tú me diste la fuerza para salir a combatir. Tú me diste el aliento para seguir buscando la justicia. Yo creo que nosotros mismos, creando el espectáculo, estábamos tratando también
no solamente de darle la respuesta al espectador, no, estábamos tratando de darnos una respuesta a nosotros mismos de cómo enfrentar ese momento de dura vida que teníamos. ¡Alfonso Cánipa! ¿Cómo está usted, mi sargento? Vengo a ver esa denuncia que dicen que me han hecho. ¿De qué me acusan ahora? ¡No te hagas el cojudo! ¡Eres un terrorista peligroso! Sabía que me acusarían de terrorista. Y ellos sabían que yo no lo era. Entonces, ¿qué querían que confiese? ¿En qué lío te metiste, hermanito? No vi la sangre cuando me arrancaron la falange del otro dedo. Grité mucho. En ese momento debo haber comprendido que ellos no se detendrían y el cuerpo ya no dejó de temblarme. Después me llevaron a la salida del pueblo, junto al Cerro Grande y cerca del barranco. Allí me arrojaron de un jeep en marcha y caí, rodé, gritando, buscando una piedra, una zanja donde ocultarme. Pero me arrojaron una granada que explotó muy cerca y pude ver, como si fuera de otro, que mi brazo derecho se desprendía de mí, haciéndome adiós por los aires, y caí sabiendo que moría. Mientras rodaba por los aires, he visto a esos guardias bajando esa ladera. Y ando como lobos. Esta obra la hicimos en un momento terrible. Estábamos viviendo la aparición de las fosas comunes, de las tumbas secretas. Y entonces esta historia cuenta de cómo un campesino se ve obligado a ir desde su comunidad de origen hasta la capital de la República, prestándose el espíritu de un danzante. Entonces hace una especie de peregrinaje, como un alma en pena, para poder recobrar sus huesos y poder descansar en paz. Repetí mis gritos nuevamente. ¡Devuélveme mi cuerpo! ¿A dónde se han llevado mis huesos? Un elemento que es útil para la reflexión sobre este tema del teatro en el Perú es el de la relación aparentemente estrecha que hay entre estas formas nuevas de teatro y este recurrir a formas antiguas del teatro al mismo tiempo en periodos de violencia, en periodos de grave agitación social y en los periodos en los cuales el sufrimiento y el dolor son tan grandes que la protesta frente a lo que ocurre empieza a expresarse por estos canales del teatro, del canto, de la música. En ese vals ha sido importante en ese sentido, ¿no? Que era decir, bueno, ¿por qué no hablamos nosotros de Lima y desde Lima y sobre una realidad que conocemos también, ¿no? Y había una parte pues que nosotros llamamos la facción andina, ¿no? Que es Augusto, Débora, ¿no? Que decían, bueno, yo no me reconozco en ese espectáculo, ¿no? Nosotros tenemos acá una raíz fundamental que es la andina y hay que fortalecerla, ¿no? Una leona ha parido en medio de la calle y las tumbas se han abierto y vomitado a sus difuntos.
guerreros feroces combaten entre las nubes en filas y escuadrones en exacta formación, haciendo llover sangre sobre el Capitolio. En el espectáculo Encuentro de Zorros, Miguel me plantea indagar sobre la obra de León Felipe para mi personaje de Loco. Y bueno, yo leí toda la obra de León Felipe, la obra poética, sus biografías, su obra dramática también. Hay una capa verde con negra. El Loco salía con una antorcha buscando dónde estaba su casa. No, porque, bueno, León Felipe es un poeta desterrado, ¿no? Desterrado de su patria. Y quizá en ese momento toda su poesía me tocaba a mí muchísimo, por todo lo que estábamos viviendo aquí, por cómo yo sentía lo que sucedía en el país y cómo yo estaba procesando eso y sintiéndolo. En primer lugar, sintiéndolo. El hipopótamo. Allí pudo nacer también el hombre y allí puede morir. Es un espectáculo que presenta la relación de dos artistas, una cantante y un músico. Bueno, estos dos artistas no se sabe si están vivos o están muertos y tienen una oportunidad en la muerte para encontrarse por un día y decirse todo lo que no se dijeron durante la vida real que ellos llevaron en su peregrinar por los bares de Lima. Desde la reja se veía cómo la gente caminaba una tras de la otra, casi como empujándose. Llovía como nunca en Lima. Detrás de la puerta estaba ella, sentada, con un vaso de cerveza en la mano, como esperando a alguien que nunca llegaba. La gente decía que tenía una hermosa voz. Yo nunca le escuché decir una sola palabra, pero siempre estaba allí, sentada, con un vaso de cerveza en la mano, como esperando a alguien que nunca llegaba. De pronto las rejas se abrieron y entró el hombre, con una crucecita colgándole al cuello, la camisa abierta. Se acercó a nosotros, se sentó. Correr en direcciones. Una de las cosas que me ha enseñado este espectáculo es de que cualquier material puede ser teatrable, cualquier material. Definiciones de diccionario, poemas, canciones, frases sueltas, textos específicamente hechos para el espectáculo, ¿no? Que Miguel los escribió. Lo que nos decían los críticos y también amigos era: ¿dónde está la estética de Yuyascani? ¿Qué es esto? Esto no es de ustedes. Yuyascani empieza a gestar nuevos cambios. Se caen las ideologías y se caen también esas ideas de los grandes proyectos, de los proyectos de largo aliento. La palabra utopía política se convierte en una palabra y entran los proyectos personales. Y además, la estética de Yuyascani no es algo rígido, sino que se va haciendo en cada espectáculo. ¿Y qué se ve? Se ve la fragmentación, se ve la desarticulación, se ve la soledad, se ve lo público de lo privado y lo privado de lo público. Un ejemplo rotundo de eso, a nivel de una primera búsqueda, es la obra No me toquen ese vals, que a mí me parece fundamental para entender el teatro peruano de los 90. Y tiene su cumbre en complejidad, en búsqueda, en desolación artística convertida en documento histórico, en Hasta cuándo, corazón.
Y dijimos, si nosotros tendríamos que hacer un testamento ahora, a estas alturas de nuestra vida, ¿qué tendríamos que decir a los jóvenes teatristas, a los espectadores de ahora? ¿Qué tendríamos que decirles? ¿De qué les hablaríamos? Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, comenzamos a improvisar, sacamos pancartas, sacamos muchísimas cosas, ¿no? Pero había como una sensación de resistencia, ¿no? De amenaza, de desalojo, de un tiempo que venía con violencia sobre nosotros, ¿no? Para mí me hizo pensar en lo trágico que sería que de pronto tuviéramos que dejar nuestro país, ¿no? O sea, la idea del desahucio, la idea del desalojo, prácticamente no ha estado ausente, creo, en la conciencia de mucha gente. Golpean el portón. Hablan afuera. Deben ser los del desahucio. Esta es una danza muy antigua que proviene, digamos, es una prolongación del taquioncoy, pero también, por otro lado, está el factor agrícola, ¿no? La mayor parte de las danzas también representan, digamos, algunos movimientos, digamos, de siembra de la tierra, ¿no? Y por otro lado, también hay otro factor, digamos, en sí lo que connota más a la danza es la competitividad, digamos, y la destreza y la habilidad de los danzantes. De aquí no me he movido, no me he dejado sacar. Yo sola no me voy a quedar, no me puedo quedar sola. Por eso no me he mudado, por eso no he cambiado de escondite, para que no sigamos perdiéndonos de vista. ¿Qué hacemos aquí? Esa suma de soledades ahí en ese país, en este edificio, en este vecindario, persistiendo cada uno en su sueño, ¿no? Incomunicado con su vecino, pero al mismo tiempo su vecino como que le permite hacer realidad ese sueño en este patio común, ¿no? Uno de los personajes dice, si nos vamos, ¿a dónde nos llegarían nuestras encomiendas, ¿no? El otro dice, y lo único que me queda es cultivar mi don, ¿no? Es como reafirmar, es una reafirmación sobre tu oficio, ¿no? Es como persistir en tu oficio, ¿no? Es como decir, eso tendríamos que decirle a los jóvenes, ¿no? Hemos vivido, y la moda, los vientos estarán por otro lado, pero nosotros queremos seguir vivos con dignidad, ¿no? Afirmando nuestra vocación, afirmando nuestro oficio, y de acá no nos saca nadie, ¿no? O sea, mientras creamos en esto, mientras tengamos estas convicciones, nos vamos a quedar acá, ¿no? Jamás pude en la vida, pues esta siempre ha sido perseguida por el mal. Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón. Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios, corazón. Ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Entonces yo creo que estoy trabajando sobre las bases de mis dificultades, de mis carencias, no de aquello en lo que yo podría ser eficaz, ¿no? Sino aquello que no conozco todavía, o que no conozco bien.
o que siento que tengo mucho que aprender, como es, por ejemplo, tocar el alma de un actor, mover al actor, llegar a él y despertarle su sensibilidad. Un indicio para mí es retorno, ¿no? Yo voy a Andahuaylas y en el camino se iban incorporando los llamados retornantes, desplazados, con picos y palas, ¿no? Los que son siempre los perdedores de las guerras, ¿no? Nuevamente con sus manos ir a levantar un puente. Y no importaba en qué bando habían estado en el tiempo de la guerra. La tarea ahí de ellos era construir ese puente para volver a la comunidad. Campanas danzando, un barco sangrando, un campo de velas, alguien que va y viene, hombres caminando, una mujer que huye como una gallina a cuestas, un cáliz atravesado de esquilas, dos sauces que cantan, un pájaro que vuela. Ellos sabían hacia dónde retornaban, ¿no? Sabían qué cosa es el retorno para ellos. Y dije, y yo retorno, retrocedo, avanzo. ¿Cuál es para mi clase artística, si podemos hablar de clase artística o clase teatral, para toda esta gente que hemos venido sosteniendo tantas cosas de una manera tan clara, entre comillas, durante todo este tiempo? ¿Qué cosa es? No importa saber si vamos o venimos. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? ¿Qué importa saber si vamos o venimos? Si vamos bien, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos? Yo lo que extraño de ese tiempo, aunque asumo este momento con toda su complejidad, yo creo que uno no puede seguir afirmando categóricamente nada ahora, es un tiempo de preguntas. Lo que extraño es el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que el hecho de que tú reivindiques el inconsciente, que digas hay que hacer un puente con el psicoanálisis, hemos sido sectarios, todo vale, los sueños, la posmodernidad, todo lo que quieras, ¿ya? Pero el pensamiento crítico también ha sido barrido, ¿no? Y no hay como mucho interés en hacer un ejercicio artístico con pensamiento crítico, ¿no? Pero el otro proyecto es Primera Cena, ¿no? Que yo creo que abre una línea temática que antes no hubiera sido posible en Yuyascani, ¿no? Que es el tema de las mujeres, que al principio yo no entendía por qué en Yuyascani podía entrar el discurso femenino, qué lugar tenía esto. Y lo que está pasando es que hay ahora con las espectadoras, especialmente con las espectadoras, las mujeres que vienen de los barrios, una complicidad que yo nunca antes vi en Yuyascani, ¿no? Yo siento que hay una nueva relación ahí con el público. Es como, para mí es como volver a la base y ver qué pasa ahora, ¿no? Desde dónde resuelves los problemas de dudas, de preguntas sobre el país, sobre el modelo, sobre el fujimorismo, sobre el Perú en el próximo siglo. ¿Desde dónde, no es cierto? Desde acá, encerrados en la casa, desde ese público que viene a la sala, o desde ir nuevamente a conectarte con un público mucho más amplio, ¿no? Es uno de los pocos grupos que ha mantenido durante un cuarto de siglo una continuidad y una coherencia muy particular. Pero la razón fundamental no solo no es la histórica, sino es que una reflexión nacional, de lo nacional, desde lo nacional, ha sido integrada a una discusión y una asimilación, una apropiación de una modernidad teatral como pocos grupos en Perú y me atrevo a decir en América Latina lo han logrado. La historia del teatro latinoamericano es más una historia de grupos que de personas. Por supuesto que hay autores, directores y actores, pero lo que ha marcado, lo que ha dado pautas al teatro latinoamericano es la existencia y la supervivencia de los grupos de teatro, y especialmente de aquellos grupos que han sobrevivido, como es el caso de
Yuyascani en Perú, la Candelaria en Colombia, el TEC, el Teatro Experimental de Cali de Colombia, el Macunaíma de Brasil, el Galpón de Montevideo. Es como de pronto que te coge una sorpresa. De pronto tienes 25 años haciendo teatro, ¿no? Y llegaste y has recorrido todos esos años, todos esos lugares que uno ha visitado, de donde uno ha aprendido, y la vida ha ido corriendo, ¿no? Y de pronto dices, 25 años, es un montón y no es nada. Siento que hemos dado mucho alimento, buen alimento, y que nosotros también nos hemos alimentado, que ha sido una relación de intercambio muy intensa con el país, con nuestras propias humanidades. Yo creo que nuestro grupo es un grupo con identidad nacional, con identidad cultural. Hemos tenido muchas cosas que decir, las seguimos teniendo, y ahora nuestra tarea, por lo menos desde mi punto de vista, es poder entregar todo aquello que hemos podido aprender. Lo más sustantivo podría ser que hemos ido sumando nuevos elementos a nuestro trabajo. Si bien hemos partido siempre por reconocer que la cultura andina es la fuente principal de nuestra inspiración, no tenemos ningún reparo en alimentarnos de otras fuentes de la cultura universal. O sea, si eso nos permite reforzar nuestra necesidad y nuestras posibilidades de expresión teatral, fantástico. Los 25 años para mí significan una etapa en que yo puedo detenerme a reflexionar sobre mi trabajo personal, sobre la realización de mis proyectos. Cuando tú vives una experiencia colectiva, poco a poco sientes que esto se va formando como una cultura, ¿no? Y el concepto de cultura de grupo creo que es lo que redondea toda esta experiencia de vida, que como siempre decimos nosotros va más allá de la teatralidad, ¿no? Lazos humanos, lazos afectivos, factores sociales, ideológicos, mitológicos, fantasías, sueños comunes. Creo que hemos tenido 25 años cerrados, 25 años donde hemos crecido juntos y que era importante que estuviéramos así. Avisoro los próximos años, o quisiera que sean muy abiertos. Siento que debe haber una gran explosión y siento que el grupo tiene la confianza en cada uno de sus individuos. Creo que debemos trabajar con los niños más y con los jóvenes. Porque sí, de verdad, te digo de verdad, tenemos ganas de seguir creando juntos. O sea, se da una química en medio de todos nuestros conflictos y en medio de todo el tiempo vivido y lo que eso significa también, ¿no? Que somos conscientes de aquello. Hay una serie de cosas pendientes, ¿no? Deudas, porque nuestras obras, y siento que están como abandonadas, ¿no? Que las dejamos cuando ya había que estrenarlas, pero eso no significa que nosotros pensemos que nuestros trabajos son trabajos acabados. Mm-hmm.